Bueno, el día de hoy vamos a ver los tipos de funciones. Y cuando hablamos de tipos de funciones podemos hablar dependiendo del tipo de gráfica, pero también dependiendo de las propiedades que las funciones tienen. Entonces el día de hoy vamos a ver tres tipos de funciones: cuando una función es inyectiva, cuando una función es sobreyectiva y cuando una función es biyectiva. Entonces, este tipo de propiedades se cumplen en algunas de las funciones. Algunas son inyectivas solamente, otras son sobreyectivas solamente, y algunas funciones son inyectivas y sobreyectivas, entonces por lo tanto son biyectivas. Y vamos a ver por qué es importante cuando una función es biyectiva. Entonces empecemos con la primera. Una función es inyectiva cuando la definición es que cuando todos los elementos del rango tienen exactamente asignado un solo elemento del dominio. Entonces vamos a recordar ciertos conceptos. Si ustedes se recuerdan cuando hacíamos un mapeo de esta naturaleza, entonces todos los valores de X le llamamos el dominio y todos los valores de Y le llamamos el contradominio. Entonces vamos a suponer de que el dominio son los valores 2, 7 y 11 y el contradominio son los valores 3, 5, 8 y negativo 4. Supongamos que esos son los valores del dominio y estos son los valores del contradominio. Ahora, yo puedo saber si esta relación es inyectiva si cada uno de los valores del contradominio solamente tienen asignado un valor del dominio. Entonces, supongamos que existe esta relación. A 2 le corresponde 3, a 7 le corresponde 8 y a 11 le corresponde 5. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada valor del contradominio le corresponde solamente un valor del dominio. Al 8 solamente le corresponde el 7, al 5 solamente le corresponde el 11 y al 3 solamente le corresponde el 2. Ahora, hay algo muy especial en este tipo de función, de que podría ser que un valor del contradominio, del rango, no tenga un valor asignado en el dominio. Entonces, eso podría pasar en una función inyectiva. ¿Ya? Entonces, al hacer un mapeo de esta naturaleza, nosotros podemos comprobar si es inyectiva o no es inyectiva. Y nos podemos dar cuenta de que sí es inyectiva porque a cada uno de estos valores solamente le corresponde un valor en el dominio. Ahora, lo que vamos a hacer es vamos a verlo gráficamente. Entonces nos vamos a pasar a esta parte de aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a ver si una función exponencial, tenemos la función y igual 2 a la x, es una función exponencial. Entonces vamos a ver si la función exponencial es o no es inyectiva. Entonces vamos a ver aquí, vamos a graficar. Entonces esta es la gráfica de la función exponencial 2 a la x. Entonces si nos podemos dar cuenta, si yo tomo aquí un valor de 8 en y, entonces y me voy a la gráfica, a este valor de 8 en y le corresponde solamente este valor en x. ¿Ya? Luego, por ejemplo, me voy a otro valor, el valor de 6, entonces vengo yo aquí, me voy a la gráfica y solamente le corresponde este valor de x. Si nos podemos dar cuenta, si yo me voy en todos los valores de y me voy hacia la gráfica y luego bajo para ver cuál es el valor de x que le corresponde, nos vamos a dar cuenta de que cada valor de y solamente tiene un valor asignado en x. ¿Okay? Por ejemplo, sabemos de que 8 tiene el valor asignado aquí, que es 3, porque sabemos que 2 a la 3 es 8. Ahora, ¿cómo podemos realmente saber si una gráfica, cuando me están dando la función por medio de una gráfica, es inyectiva o no es inyectiva? Hay un test que se llama test de la línea horizontal. Entonces, en el momento que yo hago el test de la línea horizontal, yo puedo comprobar si es inyectiva o no. ¿Y qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es dibujar. Bueno, en este caso no podemos dibujarla porque es un smartboard, entonces no podemos dibujar sobre ella en este momento. Si yo lo que hago es dibujar una línea horizontal imaginaria aquí, en cualquier parte de la gráfica, puedo dibujarla aquí también, o puedo dibujarla aquí. Yo la puedo dibujar donde sea. Cuando trazo la línea horizontal, si la línea horizontal toca la gráfica
entonces significa que esta función es inyectiva. ¿Ya? Si la toca dos veces, entonces significa dos o más veces, significa que la función no es inyectiva. ¿Ya? Entonces, bueno, comprobamos la primera gráfica y sabemos que una exponencial sí es inyectiva. Si yo utilizo la línea horizontal, solo va a tocar la gráfica una vez. Ahora, miremos otro tipo de gráfica. Entonces, nos vamos a ir a una lineal. Entonces, vamos con una lineal. Entonces, esta es la gráfica de una función lineal y podremos utilizar el test de la línea horizontal otra vez. Por ejemplo, si yo dibujo una línea horizontal aquí, solo toca una vez, entonces significa que una función lineal sí es inyectiva. También la puedo dibujar aquí abajo y si nos damos cuenta también solamente toca una vez, por lo tanto estamos comprobando que sí es inyectiva. Ahora, probemos con una función cúbica. ¿Ya? Una cúbica es esta. Entonces nos podemos dar cuenta de que al hacer el test de la línea horizontal, recuerden que yo puedo hacer la línea en cualquier parte de la función, pero en cualquier parte de la función, la línea horizontal solo debe tocar la gráfica una vez. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí que la línea solamente toca una vez. ¿Ya? Luego aquí tenemos que la línea toca una vez también. ¿Y qué pasa cuando llegamos aquí? Tocamos una vez, otra vez y otra vez. ¿Ya? Entonces significa que tocamos tres veces. En el momento de llegar a esta parte curva, donde tenemos el punto de inflexión aquí en la cúbica, tocamos la gráfica tres veces. Por ejemplo, así, si yo la dibujo aquí, toco una vez, segunda vez, tercera vez. Entonces significa que una cúbica no es inyectiva. ¿Por qué? Porque si yo tomo este valor, por ejemplo 1, a 1 le va a corresponder este valor de x, a 1 también le va a corresponder este valor de x y a 1 también le va a corresponder este valor de x. Entonces significa que 1 tiene diferentes valores en el dominio. 1 que pertenece al rango tiene diferentes valores en el dominio y eso no se aplica a las funciones inyectivas. Vamos a comprobar la última y la última va a ser vamos a comprobar con una cuadrática. Entonces, una parábola, vamos a cambiar el color. Cambiemos el color, ahí está, ya se mira bien. Esta cuadrática también podemos ver por medio del test de la línea horizontal si es inyectiva o no es inyectiva. Entonces ahora ustedes me dirán, si yo trazo una línea horizontal aquí, ¿es inyectiva o no es inyectiva? Pues sabemos que no es inyectiva, ¿verdad? Porque toca la gráfica dos veces. La dibujo yo aquí, también toca dos veces. Entonces sabemos de que tanto la cúbica como la cuadrática no son inyectivas. Entonces vamos a poner la pantalla y nos vamos a pasar ahora a lo otro tipo de función, a las funciones sobreyectivas. ¿Cuál es la definición de las funciones sobreyectivas? La definición de las funciones sobreyectivas es que todos los valores del rango tienen asignado un valor en el dominio, o uno o más, podría ser uno o dos o tres valores, entonces eso no importa. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi dominio que es 2, 3, 4, 5, y aquí yo tengo 1, 0 y 4, por ejemplo, yo tengo esa relación ahí. Este es mi dominio y este es mi contradominio. Entonces yo, por ejemplo, que al 2 le corresponde el 1, al 3 el 0, al 4 el 0 y al 5 el 4. Ahora, yo sé que esta relación es sobreyectiva, esta función es sobreyectiva porque todos los valores del rango, ¿se recuerdan que en la anterior había un valor del rango que quedaba solo, que no tenía ningún valor asignado? Entonces en las inyectivas eso podría pasar, pero realmente esa no era la definición de inyectiva. La definición de inyectiva era que cada valor tuviera asignado solamente un valor. En cambio ahora la definición de la sobreyectiva es que todos los valores del rango deben tener un valor asignado en el dominio, no importa si es el mismo. Por ejemplo, aquí tenemos que 0
tiene un valor asignado. Bueno, tiene dos valores asignados, tiene el 3 y el 4. Pero eso no importa, porque la definición de la sobreyectiva es que cada uno de estos valores debe tener un valor en el dominio, no importando que sea diferente. ¿Ya? Entonces, este mapa que tenemos aquí nos explica cuándo una función es sobreyectiva. Ahora, es muy extraño que en una gráfica nosotros no tengamos que a un valor del dominio no tenga asignado un valor del contradominio, o un valor del rango no tenga asignado un valor del dominio. Entonces vamos a ver ejemplos en las gráficas y vamos a empezar otra vez con las mismas gráficas, ¿sí? Entonces empecemos con la si nos podemos dar cuenta, todos los valores del rango, que en este caso los valores del rango serían mayores que 0, o sea, sin tocar el 0, hasta llegar a infinito. Entonces, si nos podemos dar cuenta, todos los valores que pertenecen al rango tienen asignado un valor en el dominio, todos. Al 8 le corresponde el 3, podríamos decir que también al 16 le corresponde el 4, al 4 le corresponde el 2. Entonces, una función exponencial es sobreyectiva. Cada uno de los valores del rango tiene asignado un valor en el dominio. Entonces, probemos ahora con la lineal, y en la lineal nos vamos a dar cuenta que tenemos exactamente el mismo caso. Si yo tomo este valor del rango negativo 4, me voy a hacer la gráfica, entonces yo voy a notar que hay un valor de x que está asignado a ese valor del rango. Por lo tanto, una lineal también es sobreyectiva. Ahora miremos una cúbica. La cúbica, vamos a ver aquí. Volvamos al ejemplo del negativo 1. Perdón, del 1. Volvamos al ejemplo del 1. Podría ser del negativo 1 también. Si tomamos el 1 tiene un valor asignado en x aquí, también tiene un valor asignado en x aquí, y el 1 también en esta parte aquí, y el 1 también tiene un valor asignado en x en esta parte de aquí. Ahora, eso no nos importa. Lo importante es que todos los valores tengan un valor asignado, no importa si son varios valores. Entonces significa de que una cúbica sí es sobreyectiva, porque todos estos valores tienen por lo menos un valor asignado en el dominio. Y ahora nos vamos a la cuadrática, que es la última. Y en la cuadrática nos podemos dar cuenta que también es sobreyectiva. Es sobreyectiva porque ¿cuál es el rango de esta función? Si nos podemos dar cuenta, la función es 2x al cuadrado menos 3. Entonces nosotros sabemos por definición de rango que el rango de esta función empieza en negativo 3 y termina en infinito. Ahora, si yo tomo cada uno de los valores del rango y me voy desde negativo 3, negativo 2, negativo 1, 0, ¿será que todos esos valores van a tener un valor en x? Sí, sí van a tener. Entonces significa que todos los valores del rango tienen un valor en x, en el dominio. Por lo tanto, una cuadrática también es sobreyectiva. Ahora, nos vamos a la última parte de la explicación. Por ejemplo, si yo tengo aquí 2, 3, 4, 5, y aquí tengo negativo 1, 0, 1, 2. Yo tengo esa relación, y la relación está dada de la siguiente manera. A 2 le corresponde negativo 1, a 3 le corresponde 1, a 4 le corresponde 0, y a 5 le corresponde 2. Al principio del video les contaba yo que una biyectiva es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Ya vamos a ver al final por qué esto es importante. Entonces miremos si esta relación es inyectiva. Sabemos que una función inyectiva, cada uno de los valores del rango debe tener asignado solo un valor del dominio, uno nada más. Entonces miremos, negativo 1 le corresponde 2, al 0, 4, al 1, 3 y al 2, 5. Entonces, nos podemos dar cuenta que a cada valor del rango le corresponde
La definición de sobreyectiva es que todos los valores del rango deben tener un valor asignado en el dominio. Entonces, si nos damos cuenta aquí, estos 4 valores del rango, que son el rango de esta relación, tienen asignado un valor en el dominio. Entonces, por lo tanto, esta relación que yo tengo aquí es sobreyectiva. Entonces, si esta relación que tengo es inyectiva y sobreyectiva, significa que esta relación es biyectiva. Si me hace falta alguna de las dos, entonces yo no puedo decir que la relación es biyectiva. Entonces vamos a ir a las gráficas y nos vamos a dar cuenta qué relación de las que tenemos aquí, qué funciones de las que tenemos aquí son biyectivas. Entonces empecemos siempre con la exponencial. Vamos a empezar con la exponencial. Y entonces, si se recuerdan, nosotros dijimos de que esta función exponencial es inyectiva. ¿Por qué? Porque al momento de trazar la línea horizontal solamente toco una vez. Entonces sabemos que es inyectiva. Ahora, ¿es sobreyectiva? Cuando nosotros vimos el ejemplo de sobreyectiva en una función exponencial, nos dimos cuenta que sí lo es. Porque cada elemento del rango tiene asignado un elemento en el dominio. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la función exponencial es biyectiva. Nos vamos a la lineal. La lineal es una de las más fáciles. La lineal siempre es biyectiva, porque sabemos que por la línea horizontal toca una vez, es inyectiva, y cada uno de los valores del dominio del rango tienen asignado un valor en el dominio. Entonces sabemos de que también es biyectiva. Ahora vamos a la cúbica y la cuadrática, que son las que algunas veces dan problemas. ¿Ya? Entonces tenemos que esa es la cúbica. La cúbica dijimos que era sobreyectiva, pero al principio, cuando nosotros trazamos la línea horizontal en esta parte de aquí o en esta parte de aquí, se recuerdan que dijimos que tocaba 3 veces, por lo tanto no era inyectiva. Entonces significa que como la cúbica no es inyectiva, aunque sea sobreyectiva, de todas maneras no es biyectiva. ¿Ya? Y ahorita vamos a ver algo bien importante cuando una función no es biyectiva. Y la otra, la última, sería la cuadrática. La cuadrática tenemos aquí. La cuadrática dijimos que no era inyectiva, tocamos 2 veces la gráfica, pero sí era sobreyectiva, pero de todas maneras no es biyectiva porque no cumple con una de ellas. Ahora vamos a ver la última parte de esta explicación y de esta clase, que es por qué es importante que una función sea biyectiva. Nosotros sabemos que una función tiene una inversa, eso lo sabemos. Sabemos que una función tiene una inversa. Y sabemos que si la función está denotada por f de x, entonces sabemos que la inversa es f a la negativo 1 de x. Si tenemos una función, la función inversa está denotada por f negativo 1 de x. Ahora, cuando una función es biyectiva, es bien importante porque entonces sabemos de que si f de f inversa de x la compongo, entonces el resultado debe ser x. Entonces esta es una propiedad de las funciones biyectivas. Por lo tanto, una función cuadrática puede tener una inversa, pero en el momento que yo compongo la inversa dentro de la función original, no me va a dar x, porque la cuadrática no es biyectiva, ya nos dimos cuenta. Supongamos que tenemos una cúbica. Si tenemos una función cúbica y yo encuentro la inversa de esa cúbica, en el momento que yo compongo la inversa dentro de la original cúbica, no me va a dar x. Entonces solamente las funciones que son biyectivas, en el momento de componer la inversa dentro de la original, me va a dar exactamente x. Y esas son las propiedades y los tipos de funciones que tienen